Les decía, estábamos viendo el proceso legislativo como tal. Dentro del proceso legislativo, pues ya vimos que es esa facultad eh, que la Constitución otorga para que una ley nazca a la vida jurídica, ¿verdad? El proceso legislativo lo tenemos regulado del artículo 174 al 181 de la Constitución y del 109 al 133 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo. Dentro del proceso legislativo mencionamos que son 10 los pasos que se deben seguir para que un proyecto de ley o un anteproyecto de ley, que es como inicia, se convierta en una norma jurídica de observancia obligatoria. El primer paso es la iniciativa de ley. El segundo paso es la presentación y admisión. El tercer paso es la discusión. El cuarto paso es la aprobación. El quinto paso es la remisión del decreto legislativo aprobado al organismo ejecutivo. El sexto paso es la sanción, veto presidencial o la sanción tácita. El siguiente paso es la promulgación. Posteriormente pasamos a la publicación. Después de la publicación, el vacatio legis. Y por último, la vigencia de la ley. Ese es el proceso legislativo en general, ¿sí? Esos 10 pasos deben transitar y debe transcurrir un anteproyecto de ley para convertirse en una norma jurídica de observancia obligatoria. Licenciado, disculpe, nos quedamos ¿Algo? en el paso de la sanción. Exacto, estamos recapitulando nada más. Gracias. Entonces, vean, esos son los 10 pasos que ustedes tienen que tener en mente en que una ley surte efectos como norma jurídica de observancia obligatoria. En la iniciativa de ley mencionamos que es ese derecho constitucional que la ley le reconoce a ciertos órganos y a ciertas instituciones del Estado para poder presentar a discusión anteproyectos de nuevas leyes. Cuando hablamos de la presentación y admisión, dijimos que la presentación era el acto por medio del cual se pone a disposición del Congreso de la República un anteproyecto de ley. Y obviamente es el Congreso el que permite que éste continúe con el trámite y el proceso respectivo. En el caso de la admisión, ya es la aceptación que hace el Pleno del Congreso de la República de un anteproyecto presentado, para que éste pueda ser discutido y continúe con su proceso. En el caso de la discusión, ya vimos que no se puede aprobar un proyecto de ley hasta que no se encuentre debidamente discutido. Ojo, la regla general es en la tercera sesión, en 3 sesiones celebradas en días diferentes. La excepción a la regla es que el proyecto de ley sea discutido en una sola sesión. Y para eso tiene que ser declarado de urgencia nacional con las 2/3 partes. La discusión consiste en ese análisis, ese debate que se hace sobre el proyecto de la ley. Ya una vez discutido ese proyecto de ley, ya los diputados al Congreso de la República van a votar sobre si lo aprueban o no. La regla general es que todo decreto o todo proyecto se aprueba con la mayoría absoluta. La excepción a esa regla es que hay algunos decretos que la misma ley o la misma constitución establece y regula taxativamente que deben ser aprobados con una mayoría diferente. En este caso, con una mayoría calificada, lo cual equivale a las 2/3 partes del total de diputados. Hasta acá los pasos que se dan en el organismo legislativo como tal. Una vez ha sido aprobado un decreto legislativo, la Junta Directiva del Congreso lo debe remitir al organismo ejecutivo. Lo debe remitir en un plazo que no exceda de 10 días. Ya dijimos que estos días son días hábiles. La finalidad de remitirlo al organismo legislativo al organismo ejecutivo, perdón, es que éste se pueda pronunciar, ya sea que lo sancione o que lo vete. Y prácticamente esta remisión para su sanción o su veto constituye un control entre órganos
por medio del cual un organismo de Estado puede limitar la arbitrariedad de otro organismo de Estado. Esto quiere decir que en aquellos casos en que el Congreso se extralimitara o bien aprobara un decreto legislativo en perjuicio de los intereses nacionales, el presidente, con su Consejo de Ministros, o sea, el organismo ejecutivo, puede poner un freno o un contrapeso. A esto le conocemos como teoría de frenos y contrapesos o el principio de división de poderes. Ahora, en este paso nos quedamos la última clase antes de Semana Santa, la sanción, el veto presidencial o la sanción tácita. Una vez ha sido remitido el decreto legislativo aprobado por la Junta Directiva del Congreso, el organismo ejecutivo tiene tres opciones o tres caminos. Sanciona el decreto, veta el decreto o se da la sanción tácita. ¿Sí? En caso de que se sancione, continuamos con el proceso legislativo normal o común. En caso de que se vete, vamos a ver que hay algunas incidencias que mencionamos en la clase anterior. Y en caso de que haya una inacción de parte del organismo ejecutivo, nos encontramos ante la figura de la sanción tácita. En el caso de la sanción, tal como la habíamos visto en la clase pasada, recuerden que una vez ha sido remitido el decreto legislativo, el Ejecutivo tiene 15 días para decidir si sanciona o lo veta. Esa es la regla general. Estos días son días hábiles. Si el presidente, que como ustedes saben no puede actuar solo, tanto la Constitución, en el artículo 183, si no mal recuerdo, y la ley del organismo ejecutivo mandan que el presidente siempre debe actuar con su Consejo de Ministros, o bien con uno o más de ellos. Es decir, nunca puede actuar solo. Entonces, en esos 15 días el presidente lo puede sancionar. Si lo sanciona, nos estamos refiriendo a que el presidente ha considerado que acepta el decreto legislativo aprobado por el Congreso, porque lo considera adecuado y pertinente a los intereses nacionales. Es decir, la sanción consiste en esa aceptación por parte del organismo ejecutivo del decreto aprobado por el Congreso. Esa es la sanción, es ese visto bueno o esa aceptación que hace el presidente junto con sus ministros. Si el presidente lo sanciona, el siguiente paso que correspondería sería la promulgación y ahí continuamos el proceso legislativo normal o común. La segunda opción que tiene el presidente es no asumir ninguna postura. Es decir, transcurren los 15 días, vencen los 15 días, no superan los 15 días y el presidente ni lo sancionó ni lo vetó. Es decir, ni lo aceptó ni lo rechazó. Él puede hacer que se le haya ido el plazo, puede hacer que lo haya tenido engavetado, puede hacer que voluntariamente no haya querido manifestar nada, pero independientemente nos encontramos ante la inacción del organismo ejecutivo. De esa cuenta, ya al encontrarnos al vencimiento de plazo, es decir, al día hábil número 16, la ley nos da una salida, porque si no, imagínense, prácticamente en el organismo ejecutivo tendríamos un cuello de botella en el cual todos los procesos se quedarían entrampados. La ley nos dice que si el presidente en esos 15 días hábiles no sanciona o no veta el decreto aprobado por el Congreso, el decreto se va a tener por sancionar. A eso le conocemos en la doctrina como un silencio administrativo adjetivo positivo, ¿sí? Porque los efectos de la inacción de la autoridad son positivos. En este caso nos dice que tenemos un resultado favorable, porque al no emitir algún pronunciamiento ni a favor ni en contra, la misma ley establece que el decreto se tiene por aprobado. ¿Sí? Es decir, se tiene por sancionado. De esa cuenta, aquí tenemos una excepción a la regla. La regla general
es que si el presidente sanciona o aprueba el decreto legislativo, sea el presidente y el consejo, o sea, en Consejo de Ministros estamos hablando organismo ejecutivo, el que lo promulgue y lo mande a publicar. Sin embargo, en el caso que se dé una sanción tácita, donde el presidente no se pronuncia ni a favor ni en contra, y por efecto de la ley es que se tenga por sancionado, va a ser el Congreso de la República, a través de su junta directiva, el que debe promulgar ese decreto como ley. Y para ello va a tener un plazo de 8 días siguientes. ¿Sí? Vean entonces, esa es la sanción tácita. Esa es la sanción tácita. El tercer camino, bueno, después de que el Congreso lo mande a promulgar, ya el Ejecutivo debe publicarlo. La tercera opción o el tercer camino es el veto presidencial. Recuerden ustedes que el veto presidencial es el derecho que la Constitución Política de la República le reconoce o faculta al presidente de la República para que rechace un decreto aprobado por el Congreso de la República. En este caso, porque lo adecua, porque lo considera inadecuado o perjudicial a los intereses nacionales. ¿Sí? Esto, el presidente debe hacerlo en los 15 días de haber sido remitido. Es decir, en esos 15 días tiene que tomar una decisión. El veto, el presidente, en Consejo de Ministros o actuando con sus ministros, lo va a emitir o lo va a materializar en un acuerdo gubernativo. En este caso, ahí se van a establecer cuáles son las justificaciones o las razones por las que considera que el decreto no es adecuado a los intereses nacionales. Por favor, tenemos que tener en cuenta que no se puede vetar parcialmente una ley. Es decir, el presidente no puede decir, miren, apruebo esta parte de la ley y esta otra la veta. O se aprueba toda, o sea, o se sanciona toda, o se veta toda. No se puede hacer por partes. Aún sea por un solo artículo que el presidente no esté de acuerdo, si la va a vetar, se veta en su totalidad. A esto es lo que nosotros conocemos como veto presidencial. Pero ojo, ¿a quién le corresponde la facultad legislativa? ¿A quién le asigna la Constitución esa facultad superior de crear leyes o derogar leyes? Al Congreso de la República. Al Congreso de la República. Gracias, gracias Fabio y Camila. Al Congreso de la República. Entonces, obviamente, esa facultad superior es del Congreso. De esa cuenta, la misma Constitución prevé una solución. Porque imagínense ustedes, si el presidente puede controlar así con plenos poderes la emisión de leyes, prácticamente se está intrometiendo en la función de otro organismo de Estado. Ya vieron ustedes en la Constitución política, cuando hablamos de soberanía, se establece la prohibición de subordinación entre poderes. De esa cuenta, la Constitución le reconoce al Congreso de la República la supremacía legislativa o la primacía legislativa. Esta se encuentra regulada en el artículo 179. ¿A qué se refiere la supremacía o la primacía legislativa? Vetado un decreto legislativo por el presidente en Consejo de Ministros o con sus ministros, el procedimiento es que este decreto, que ha sido vetado, se devuelva al Congreso de la República. Obviamente con las observaciones o con las sugerencias respectivas. Una vez se encuentre ya devuelto, la Junta Directiva del Congreso de la República lo debe conocer y poner de conocimiento de inmediato del Pleno del Congreso en un plazo que no sea mayor de 30 días. ¿Sí? Estos días son hábiles, porque la ley, la Constitución, no establece esa diferenciación. De esa cuenta, podemos definir la supremacía legislativa como esa facultad que la Constitución le reconoce al Congreso de la República de rechazar el veto emitido por el presidente de la República y sus ministros. ¿Sí? Para que el Congreso de la República pueda rechazar ese veto, el proceso se complica un poquito más, porque en este caso, si exige la misma ley, eso lo ven ustedes en el artículo 179 de la Constitución,
que ese rechazo debe ser aprobado por las 2/3 partes de los diputados que integran el Congreso. ¿Sí? Ya no se requiere mayoría absoluta, se requiere mayoría calificada. Supongamos que el Congreso rechaza ese veto con las 2/3 partes. ¿Qué pasa acá? Primero, el organismo ejecutivo, obligadamente, quiera o no quiera hacerlo, debe sancionar y promulgar el decreto legislativo en un plazo de 8 días de recibido. Esos días son días hábiles. ¿Sí? Es decir, no importa que el Ejecutivo lo haya vetado la primera oportunidad. Si el Congreso ejerce esa supremacía legislativa o esa primacía legislativa con el voto de las 2/3 partes, el presidente en Consejo de Ministros deben acatar y obedecer. Y la ley lo que les manda es que obligadamente sancionen y manden a promulgar el decreto en el plazo de 8 días. Si el presidente no lo hiciera, ya sea voluntariamente, porque se le va el plazo, por cualquier circunstancia, la misma ley, para evitar ese embudo o ese cuello de botella, faculta al Congreso de la República para que vencido esos 8 días y el presidente no lo sancione y no lo vete, sea la misma junta directiva del Congreso la que ordene su publicación en un plazo que no va a exceder de 3 días. ¿Sí? Y de esa cuenta, una vez publicado y entrado en vigencia, la ley es de observancia y cumplimiento obligatorio. Tomen en cuenta acá que el proceso ya se modifica, porque si el presidente veta la ley, la devolvemos al Congreso, el Congreso ejerce la supremacía o la primacía legislativa con las 2/3 partes. El presidente se ve obligado a sancionar y a promulgar. Después de la promulgación, debe mandarla a publicar y el procedimiento sigue normal. Pero si el presidente nuevamente cae en una omisión o en una inacción, no acatando lo que la ley establece, esa facultad recae en el Congreso. Pero ojo, el Congreso no lo sanciona y no lo promulga. Directamente lo manda a publicar. ¿Sí? Esto en el plazo de 3 días hábiles siguientes. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Tiene alguna pregunta? Liz, perdone, solo podría volver a explicar eso último, es que me perdí, no muy lo entendí. ¿En qué se perdió? Es más fácil que usted me diga qué fue lo que no Ah, ok. entendió concretamente Por para que ejemplo, yo les pueda enfocar la respuesta. ¿Manda? gracias. ¿Puedes regresar la diapositiva? Claro. Gracias. Entonces, por ejemplo, lo que no entiendo es, por ejemplo, dice facultad del Congreso de la República rechazar el veto, o sea, viene el Congreso y dice no estoy de acuerdo. Entonces, 2 de las 3 partes del Congreso se necesita ese voto para decir no estamos de acuerdo con este veto. Exacto. ¿Verdad? Y después vienen ellos y pueden sancionar y promulgar el decreto legislativo en los 8 días de No, recibir. no, No. ellos no. Ellos no. El Ah, presidente de la República, el o sea, en este ejecutivo. caso, el organismo ejecutivo, ante el rechazo del veto presidencial, está Ujú. obligado por ley a sancionarlo y a promulgarlo. Ah, ok. Es el Perfecto. presidente. Ahora, si el Ay, presidente no cumple con sancionarlo y promulgarlo 8 días siguientes al rechazo del veto, o sea, lo que conocemos como supremacía legislativa, el Congreso puede mandar a publicarlo en los 3 días siguientes. Ahí ya no lo sancionan ni lo ve, ni lo promulga, sino automáticamente la Junta Directiva del Congreso lo manda a publicar para que surta efecto. ok, sí, ahí ya lo entendí. Gracias. Vean, vamos a recapitular un poquito. Vean, se remite el decreto legislativo al organismo ejecutivo. El organismo ejecutivo puede tomar 3 decisiones o 3 caminos. Lo sanciona, lo veta o no hace nada. Si lo sanciona, se da la promulgación, se da la publicación, se da el vacatio legis y la vigencia. Si no lo sanciona ni lo veta, es decir, asume una postura neutra o se da una inacción o una omisión, independientemente de cualquier motivo, la misma ley
desentrampa el proceso y nos dice que si el presidente pues ni lo sanciona ni lo veta, automáticamente se entiende que al no pronunciarse lo está aceptando. ¿Sí? Automáticamente lo está aceptando. De esa cuenta, por default, por decirlo de alguna manera, el decreto se tiene por sancionado una vez ha transcurrido ese plazo de 15 días. De esa cuenta, en este es el único caso donde le corresponde al Congreso de la República promulgarlo y ya se continúa con el proceso, ¿verdad? Se promulga, se publica, vacatio legis, publicación. Perdón, se promulga, se publica, vacatio legis, vigencia. Ahora bien, si se da el tercer camino y es que el presidente asume una actitud negativa donde rechaza el veto, rechaza el decreto legislativo, él manifiesta que no está de acuerdo y enumera por escrito en un acuerdo gubernativo los motivos por los cuales no. Es decir, remite nuevamente al Congreso de la República el decreto que ellos le habían remitido con observaciones, con sugerencias. El Congreso acá tiene tres opciones. Esto lo hemos platicado la clase pasada. Opción número 1, no hace nada, acepta el veto y lo archiva. Es decir, no nace a la vida jurídica. Opción número 2, el Congreso decide aceptar el veto y hace las enmiendas, las sugerencias o las observaciones que el presidente en Consejo de Ministros ha planteado. Si hacen esto, regresamos al paso de la discusión, porque nuevamente tiene que ser discutido, tiene que ser aprobado y continuamos con el proceso común. La opción número 3 es que el Congreso no acepte el veto, es decir, que rechace el veto emitido por el presidente y sus ministros. Si lo rechaza, ese rechazo se tiene que dar con el voto de las 2/3 partes. De ser ese el caso, automáticamente el veto presidencial queda sin efecto. Se remite nuevamente, para esto la Constitución no regula algún plazo, se remite nuevamente al Ejecutivo y el presidente tiene 8 días para sancionarlo y promulgarlo. ¿Sí? Quiera o no quiera. Aquí el presidente ya no puede emitir opinión. El presidente tiene que cumplir el mandato que la ley establece. Si el presidente se negara, si el presidente omitiera, o si se le pasaran esos 8 días y no lo hiciera, esa facultad pasa al Congreso de la República. Y va a ser el Congreso el que lo manda a publicar. Es decir, en este caso, no se sanciona y no se promulga. Automáticamente nos saltamos 2 pasos y la ley manda que el Congreso lo pueda publicar. ¿Estamos hasta ahí? ¿Estamos bien? Sí, Mica. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Licenciado, disculpe, yo tengo una duda, la cual es el Congreso hace las leyes, ¿verdad? Pero ¿en qué se basan ellos para hacerlas o qué necesitan ellos para poder emitirlas? No entiendo tu pregunta. O sea, cuando hacen las leyes, ¿verdad? ¿Cómo saben ellos qué poner en cada ley? Obviamente, digamos, toda ley responde a una necesidad. Siempre tiene que haber un motivo que la justifique. Nos dimos cuenta que aumentaron los casos de violencia contra la mujer, nos dimos cuenta que aumentaron las muertes violentas contra las féminas. Obviamente se tiene la necesidad de regular esa conducta expresamente. Sí, toda ley responde a una necesidad o a una conducta que deba ser regulada. Lo que se necesita para saber cómo hacer una ley es ser abogado, porque es el abogado el que conoce el derecho, el que conoce las leyes, el que sabe sobre técnica legislativa. Sí, de igual manera, hay ciertos elementos en técnica legislativa, eso ya nos corresponde verlo en el segundo semestre, donde hay ciertos parámetros o ciertos lineamientos, digamos, que nos van a orientar sobre cómo se puede ir creando una norma. Pero obviamente, pues hay mucha doctrina, hay manuales de procedimientos y hay elementos que nos van orientando sobre cómo crear una ley. Pero sí se necesita precisamente que sean abogados. Por eso a los diputados que no son abogados, ellos tienen asesores que son abogados. Gracias, licenciado.
para servirte, pero toda ley nace de una necesidad, ¿sí? Nos dimos cuenta que las personas que se encuentran detenidas estaban delinquiendo desde la cárcel. Se aprobó la ley que prohíbe el uso de terminales móviles acá, por ejemplo. Sí, nos dimos cuenta que en ciertos territorios se estaba incrementando la violencia. Se creó la ley que aprobaba el estado de calamidad que el presidente implementó. O sea, toda ley responde a una necesidad siempre. Entonces, licenciado, alguien la propone y los demás, digamos, como en una junta, ven si está apta la ley y cumple con los requisitos y así O sea, la... el procedimiento para que la ley sea válida lo establece la Constitución y la ley orgánica del organismo legislativo. Ahí no tenemos para dónde. Independientemente de eso, el Congreso tiene manual de procedimientos. Sí, yo ya les voy a compartir la parte conducente que nos interesa del manual de procedimientos. Vamos a tener incluso un pequeño examen sobre eso. Yo se las estaré compartiendo en breve. Pero, digamos, para entender cómo crear una ley, para saber qué es un artículo, para ver qué estructura puede tener la ley, qué se puede regular o qué no, sí se necesita ser abogado. Sí se necesita ser abogado. Eso es lo primordial, digamos, y vean, no es por demeritar nada, pero ustedes se preguntarán, bueno, pero si para ser diputado solo se requiere ser mayor de edad y guatemalteco de origen. O sea, ni siquiera pide el saber leer y escribir. Y no lo pide, no porque haya mala fe, no lo pide, no porque en algún caso, digamos, eh, se haya tenido algún interés en específico, sino porque nuestro sistema de gobierno es democrático, republicano y representativo. Imagínense ustedes que un requisito para ser diputado al Congreso de la República fuera ser abogado y notario. ¿Sería eso legal? ¿Qué creen ustedes? No, no, ¿Por qué no? porque prácticamente estaremos excluyendo o, eh, como le digo, excluyendo a todas las personas, por ejemplo, que tienen diversificado y todo eso, entonces sería limitar sus derechos. Exacto, o sea, prácticamente si estamos hablando de un sistema republicano, democrático y representativo, y se estableciera que fuera requisito ser abogado y notario, únicamente 34.000 personas, si no es que menos, porque ya varios notarios y abogados fallecieron, pueden optar a ese puesto. Entonces prácticamente todos los sectores del país no se encuentran representados. ¿Sí? Por eso es que sí se regula que puedan tener asesores, abogados y notarios. Imagínense, esa es una. Dos, un organismo de Estado como es el organismo judicial, sí se necesita ser abogado y notario. Como abogados tendríamos prácticamente el control de dos organismos de Estado. Es por eso que en nosotros recae esa responsabilidad tan grande de prepararnos, de estudiar, ¿sí? Y de dar lo mejor que podamos nosotros, porque prácticamente de los abogados dependen, si no es que de los tres organismos, por lo menos dos. Lo que pasa es que han salido muchos abogados que no está, bueno, han salido abogados que están bien preparados, abogados correctos, etcétera, ¿verdad? Pero por ahí hay algunos que no salen bien preparados y digamos eso se ve al momento de dar asesorías, porque muchas de nuestras leyes son un copy-paste de otras legislaciones. Entonces ahí vemos, digamos, algún problema. Les pongo un ejemplo. La ley de contrataciones del Estado. Por técnica legislativa, cuando una ley tiene más de 8 reformas, lo correcto es derogar la ley, es decir, dejarla sin efecto, y crear una nueva ley. Eso nos lo dice la técnica legislativa, que es la que se aplica en la creación de leyes. Sin embargo, la ley de contrataciones del Estado tiene más de 10 reformas y lo que ha hecho la ley es que se va parchando, porque no son reformas integrales. Entonces eso hace que la misma ley vaya teniendo contradicciones en el mismo contenido de la ley. Y eso obviamente va generando ya ciertos problemas jurídicos o legales que generan ambigüedades o esos vacíos o esas contradicciones que la misma ley va teniendo. ¿Sí? Vean entonces, esa es la supremacía legislativa. Eso se da en algunos casos, ¿sí? Pero es esa facultad que la Constitución le reconoce al Congreso de imponerse. Porque la facultad exclusiva de crear o derogar leyes es del organismo
legislativo. Vamos a continuar con el proceso normal. Se sanciona la ley. El siguiente paso corresponde a la promulgación. En el caso de la promulgación, luego que el presidente junto con sus ministros han sancionado un decreto legislativo, el presidente ordena que el decreto sea publicado en el diario oficial y también ordena que ese decreto legislativo sea cumplido por la población como una nueva ley que va a tener vigencia y va a ser de observancia y cumplimiento obligatorio en todo el territorio nacional y que va a afectar o causar efecto a todas las personas que se encuentren en el mismo. Esa es la promulgación. Entonces, la promulgación la encontramos en el artículo 177 y 180, pero podemos decir que la promulgación consiste en la declaración solemne que hace el presidente de la República ordenando que un decreto legislativo que ha sido sancionado se publique y se cumpla como ley de observancia obligatoria. ¿Sí? Es el visto bueno, es una solemnidad donde ordena su publicación y su cumplimiento, ya que como ustedes ven, la misma Constitución Política de la República de Guatemala, en el artículo 183, donde encontramos las funciones del presidente, en la literal A le ordena cumplir y hacer cumplir las leyes. Sí, él está cumpliendo con esa función. Esa es la promulgación. Una vez se ordene que se publique y se cumpla, viene la publicación. La finalidad de la publicación es que la población a la que la norma va dirigida o a la que la ley va a afectar pueda conocer y se pueda enterar del contenido de ese nuevo decreto o de esa nueva ley. Esa es la finalidad, que los destinatarios de la norma jurídica la conozcan, la analicen y la entiendan para poder cumplir. Y para ello es necesario divulgarla, ¿verdad? ¿Y cómo se va a divulgar? A través de su publicación. Y ojo, se tiene que cumplir dos requisitos fundamentales. Primero, la publicación se debe realizar en el diario oficial. ¿Cuál es el diario oficial? El Diario de Centroamérica, ¿no? El diario de Centroamérica. Gracias, Sandy, y gracias, Diana. El diario de Centroamérica. Ese es el primer requisito. El segundo requisito es que la publicación de la norma o de la ley se haga íntegramente. Si no se publica en el diario de Centroamérica o si no se hace una publicación íntegra del contenido de toda la ley, no puede surtir efecto. ¿Sí? Aquí tenemos que hacer una acotación importante. Como ustedes saben, el Congreso de la República hace un par de años emitió una nueva norma que establece que en el contenido de todas las leyes que establezca la publicación en el diario oficial, se va a entender o se va a reformar en el sentido que la publicación se va a dar en el portal electrónico del Diario de Centroamérica. Ojo, esa ley nació en la vida jurídica, pero fue sujeto de algunos amparos ante la Corte de Constitucionalidad, de algunas inconstitucionalidades, perdón. Por lo tanto, la ley se encuentra suspendida. ¿Sí? La ley no se está aplicando, pero sí nació en la vida jurídica. Eso quiere decir que esta etapa o este paso puede ser modificado, porque ya no va a requerir su publicación física, sino únicamente la publicación electrónica en el Diario de Centroamérica. Es válido también hacerles saber que el Diario de Centroamérica forma parte del organismo ejecutivo, ya que está adscrito a la Dirección de Tipografía Nacional, y la Dirección de Tipografía Nacional pertenece al Ministerio de Gobernación. Esa es la publicación. Y aquí también nos encontramos, digamos, algunos problemas un poquito más de fondo para que podamos reflexionar. ¿Ustedes tienen idea más o menos de cuántos ejemplares escritos del Diario de Centroamérica circulan cada día? Adivinaré y diré que menos de 5,000.
Digamos que fueran 100.000. Digamos un número, que fueran 100.000. O que fueran 200.000, pensando mejor. Vean entonces el problema. ¿Cuántos habitantes hay en Guatemala, según el último censo? ¿Cuántos habitantes hay en Guatemala? Un número aproximado. 18 millones. 18 millones. Entonces, vean. Si decimos que la norma jurídica tiene que ser publicada en el diario oficial para que surta efectos, porque el objeto es que toda la población que es destinataria de la ley se entere del contenido de la ley, si únicamente se emiten, supongamos que exageradamente fuera 1 millón de ejemplares, hay 17 millones de personas que cómo se van a enterar. Ese es el punto número 1. El punto número 2. Supongamos que en el mejor de los casos se emitan los 18 millones de ejemplares. Tenemos más de la mitad de la población que no sabe leer ni escribir. Y lo estamos difundiendo en un medio escrito. Otro problema. El diario de Centroamérica no tiene presencia en todo el territorio nacional. ¿Sí? Podemos encontrarlos en el caso de Guatemala, en todos los municipios y posiblemente en las cabeceras departamentales. Pero mírenle, con la nueva ley, si cuando recupere su vigencia, porque cuando la CC ya resuelva esa situación, el medio electrónico cualquiera lo puede tener. Bueno, nos encontramos ante otros problemas. Punto número 1. No todos tienen internet. Ya sea porque no tienen los recursos o los medios necesarios para tener internet, o porque realmente hay comunidades en nuestro país donde no hay acceso a internet, por ninguna forma. Otro punto es que no en todo nuestro territorio nacional las comunidades tienen acceso a luz. No todas las personas tienen acceso a una computadora o a un teléfono, a un smartphone, digamos que tenga acceso a internet. Entonces realmente nos encontramos ante una gran discrepancia, porque en Guatemala nadie puede alegar ignorancia de la ley. Una vez ha sido publicada y llega el plazo de su vigencia, ¿la cumplimos o nos sanciona? Aquí no hay para dónde. Aquí no hay para dónde. Entonces, digamos, de esa cuenta, nos encontramos ante muchas circunstancias, digamos, que limitan efectivamente que la población conozca el contenido de la ley. Sin embargo, la ley establece que nadie puede alegar ignorancia. Yo no puedo decir, mire, que fíjese que yo no sabía que tenía que pagar impuestos, porque automáticamente me ponen la multa. Nadie puede alegar ignorancia de la ley. Sí, ese es un punto para que podamos reflexionar. Por acá dicen, preguntan si el presidente no acepta, dice Víctor, y lo veta, y si el Congreso lo aprueba con las 2/3 partes, porque va contra los intereses del país, ¿qué camino queda para frenar? ¿Para frenar qué cosa? La aprobación que hace el Congreso rechazando el veto, Víctor. Víctor se encuentra por acá. Bueno, vamos a contestar esto al final de la clase. Aquí Milton da una respuesta, dice Brenda. Disculpe, ¿y por qué aceptan diputados que no son abogados? Eso ya lo resolvimos. Jennifer Madeline dice los días son de lunes a viernes. Eso también ya lo resolvimos en otras clases, Madeline. Hay que leer la log, el artículo 45. Ahí está esa respuesta que ya la habíamos comentado, pero ahí más o menos sí le dice en forma clara qué días son los que se computan como hábiles. Nelson dice se debe publicar en redes sociales, ¿no? Y es una respuesta válida, Nelson. El problema, como te mencionaba, no todos tienen luz, no todos tienen internet, no todos tienen computadora o teléfono. Y adicional, lo más importante es que para que sea válido esa solución, tiene que estar regulada en la ley. Disculpe, Lick, una pregunta, la verdad, un ¿Sí? poco ingenua, pero ¿por qué no se publica
de un modo obligatorio en todos los medios escritos. Nos encontraríamos ante lo mismo. Ok, ¿No? bueno, O sea, pero sería más porque vamos, que vamos la al pobre punto de que, circulación del diario de Centroamérica, que sí, pero a veces he digamos, pasado en zona uno rondando y ni siquiera a propósito lo he logrado encontrar. no, regularmente solo llegan las instituciones del Estado. Si uno lo quiere, tiene que ir a tipografía nacional y algunos puestos de distribución que ellos tienen en específico. Pero digamos, la solución aún así nos queda corta porque no todos los medios tienen presencia en todos los departamentos. Uno, y lo más importante, como te mencionaba, más de la mitad de la población no sabe leer y escribir. Dos, tiene que estar regulado en ley. O sea, más para poder aplicar, digamos, esas soluciones, la ley lo tiene que prever. Y la única forma de difusión oficial y legítima es en el diario oficial por ahora. Dice María Eugenia, licenciado, tomando en cuenta que no toda la población tiene acceso al diario de Centroamérica, ¿por qué el gobierno no utiliza medios masivos de divulgación? Es a lo que vamos, María Eugenia, no, o sea, el Estado, el funcionario público, solo puede hacer lo que la ley le permite. Ellos no tienen discrecionalidad en el ejercicio de la ley, o sea, ellos hacen lo que la ley les manda y hasta ahí. Porque si ellos se pasan o realizan actos que no están regulados en la ley, ellos están cometiendo delitos. Entonces, para que ellos puedan hacer las soluciones que ustedes plantean, primero tenemos que hacer las reformas a la Constitución y las reformas a la ley. Antes no se puede. Dice Oscar, la publicación se puede realizar en otro diario. Bueno, de que se podría para efectos de conocimiento se puede hacer, pero el único medio oficial y válido es el diario de Centroamérica, siempre y cuando haya reforma, como les mencionaba. Dice Víctor, si la ley entra en vigor por medio de los diputados, el presidente, no, la ley no entra en vigor por medio de los diputados. La ley entra en vigor hasta que pase el plazo de su vigencia una vez ha sido publicada. Pero a pesar lo sancionan. No entiendo su pregunta, Víctor. Si fuera tan amable de plantearla verbalmente, tal vez así la comprendemos de mejor manera. Porque ahí explicamos lo del proceso de la supremacía legislativa o primacía legislativa. Brenda dice, se tendrá que fortalecer la educación. Exacto, o sea, ya son soluciones más de fondo, digamos, las que se necesitan, pero lo importante es que la misma ley regule esas etapas del procedimiento. Sí, que Imagínense pues, si el Congreso o el presidente vinieran y nos dijeran, bueno, publiquémoslo para que toda la población lo conozca, eh, transmitámosla por radio, publiquémosla por todos los medios de comunicación, etcétera. Démosle un ejemplar a cada uno. Después viene la Contraloría y los manda a que ese mal gasto o esos malos pagos ellos lo retribuyen. Y adicionalmente pueden ser sancionados penalmente. Entonces no es tan fácil. El funcionario público solo puede hacer lo que la ley le autoriza y no más allá. Sí, ¿quién iba a preguntar? Creo que era Andy. yo digamos, o sea, ¿y por qué no se ha hecho eso? O sea, ¿quién sería como que el que daría la iniciativa para que esos medios lleguen a distribuirse así Mira, masivamente? te devuelvo la pregunta. ¿Quiénes tienen iniciativa de ley? Eso ya lo vimos. Ah, ya, pero o sea, ¿por qué no se habrá hecho eso? ¿Porque nadie ha dado la iniciativa o qué los La, frena? la, la verdad, eso lo tendríamos que, habría que analizar en el Congreso primero si la iniciativa fue presentada. Eso tendríamos que acercarnos a la dirección legislativa para saber si alguien ha presentado, uno de estos cinco órganos, algún diputado ha presentado ese tipo de iniciativas. Ya lo que los motiva a que se apruebe, se discuta o no se apruebe, eso sí lo desconozco. Ellos sabrán cuáles son sus motivaciones. Porque yo pienso que es como injusto, o sea, es cuando si dice que no se permite, o sea, decir que no se conocía la ley, pero tampoco se permite distribuir la ley así masivamente, es como injusto, pienso yo. No, sí, o sea, no responde a principios de justicia, pero como te digo, la ley no siempre es justa y lo correcto no siempre es justo. Y el funcionario únicamente puede hacer lo que la ley le permite, no más allá. Milton dice la universidad qué proyecto te había presentado. Milton,
Esa información solo Rectoría la maneja y el Consejo Superior Universitario. Ya tendríamos que abocarnos a ellos a través de acceso a la información pública para conocer la respuesta a su pregunta. Es la única forma. Regularmente la USAC no presenta muchas iniciativas de ley o de reforma. Eh, Siempre los distintos candidatos a rector, digamos, cuando sean ese tipo de elecciones, pues hacen esa propuesta, ¿verdad? Que ellos van a hacer uso de esa iniciativa de ley que casi no se afronta, no se usa, más allá que tenemos un Instituto Nacional de Investigaciones donde sí podemos determinar cuáles son las necesidades para la creación de leyes, pero no se usa mucho, no se ejercita mucho, ya que tenga en cuenta que hay que poner de acuerdo a 41 personas que conforman el Consejo Superior para que se pueda presentar, ¿verdad? Y para conocer en específico qué proyectos se han presentado, sí necesitamos, a través de acceso a la información, hacer la consulta a la universidad. Liz, yo tengo una duda. ¿Sí? Por ejemplo, Pero si sí, una ley ya está en la Constitución política y no está activada acá en el país, digamos, para volver a utilizar esa ley, se debe presentar otra vez todo para que activen esa ley. ¿cómo así no entendí tu pregunta? Yo estaba revisando la Constitución y vi el artículo 18, que es la pena de muerte. Y, por ejemplo, Ajá. que en Guatemala no está activa. No, mira, Entonces, en este caso, se vuelve a presentar, o sea, se hace todo el proceso para que la vuelvan a activar, o ya es cuestión del Congreso y dice, bueno, la activamos sí, o ahí queda todo. no, mira, digamos, la Constitución no contiene leyes. El artículo, La Constitución contiene normas jurídicas. ajá, Las leyes únicamente son creadas por el Congreso y el Congreso no crea la Constitución. Es creada por una Asamblea Nacional Constituyente. La ajá. Constitución nos da solo parámetros generales que ya el Congreso debe desarrollar en las leyes. Creo que eso es lo que tú te referís. Volviendo a tu punto concreto, la ley de la pena, bueno, ojo, el artículo 18 de nuestra Constitución está vigente. Ese artículo nunca ha sido reformado. Sí, el artículo está vigente. En Guatemala la pena de muerte está vigente. ¿Sí? Aquí es donde tenemos que tener clara la diferencia entre derecho vigente y derecho positivo. La pena de muerte está vigente. Incluso hay una ley del Congreso de la República que está vigente. Se llama Ley Reguladora del Proceso de Aplicación de Pena de Muerte. Y esa ley está vigente. No ha sido derogada, no ha sido dejada sin efecto. Es decir, pasó todo este procedimiento para ser formalmente válida. El caso de Guatemala es un caso bien especial porque la pena de muerte está vigente. Que no la podamos aplicar es una circunstancia distinta. No la podemos aplicar por varios factores. Factor número uno. En el caso de Fermín Ramírez y Raxón, no recuerdo ahorita el otro apellido, Fermín Ramírez y Raxón, no sé si es Hernández, si no estoy mal, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la cual Guatemala forma parte porque suscribió el Pacto de San José, eh, ya emitió sanciones en el caso de Guatemala. Y hay recomendaciones para la no aplicación de esta pena de muerte. Uno. Dos. En época del gobierno de Alfonso Portillo, eh, la ley de tramitación para la aplicación de la pena de muerte eh, regula que debe ser emitido un procedimiento. Y el procedimiento, la ley las crea el Congreso, los reglamentos los crea el presidente de la República en Consejo de Ministros. Eso está en el artículo 183, literal Q. Vino Portillo y dejó sin efecto, o sea, derogó el reglamento de la ley de la pena de muerte. Este reglamento contenía un recurso que coloquialmente se le llamaba recurso de gracia, ¿sí? Donde todas las personas que fueron condenadas a la pena de muerte podían hacer una solicitud al Congreso de la República, perdón, al presidente de la República, y el presidente podía perdonarlos. Obviamente, si el presidente los perdonaba, no es que las personas salieran libres, sino si se daba el perdón presidencial, estas personas, esa pena de muerte se traducía en la máxima condena por los delitos que habían cometido.
¿Sí? Por ejemplo, en caso de homicidio, perdón, en caso de asesinato, que se les hubiera impuesto pena de muerte, no se aplicaba la pena de muerte, pero ellos tenían que cumplir el máximo de la condena, que eran 50 años. Pero vino Portillo y él dejó sin efecto esa sanción, ese reglamento. De esa cuenta quedaron muchas solicitudes pendientes de resolver. Es decir, ahí nos encontramos en un impasse o en una laguna legal, porque no hay ningún reglamento a esa ley que haga viable la aplicación de la misma, ya que los reglamentos son los que mecanizan o hacen operativo la aplicación de una ley. Punto número 3. Guatemala se adhiere a la Corte Penal Internacional, con sede en Holanda. La Corte Penal Internacional tiene jurisdicción para conocer o juzgar, son 4 delitos en específico. Dentro de ellos, por ejemplo, genocidio, delitos de lesa humanidad, terrorismo, y el cuarto no lo tengo en mente porque se acaba de incorporar a inicios del año pasado. Pero Guatemala se incorporó y forma parte de la Corte Penal Internacional. Esto porque Guatemala suscribió y ratificó el Estatuto de Roma. Pero algo interesante es que el Estatuto de Roma, además de cambiar el tiempo máximo de prisión, establece que aquellos países que no regulaban la pena de muerte en su ordenamiento jurídico no pueden regular si han suscrito el convenio. 2. Aquellos países que la regulaban, pero en algún momento de su evolución histórica la dejaron sin efecto, no, o sea, la derogaron, la expulsaron del ordenamiento jurídico, no pueden volverla a regular. 3. Aquellos países que la pena de muerte se encuentra vigente, pero que no se aplica, no pueden aplicarla más. ¿Sí? Pues aquí tenemos 2 soluciones. 3 soluciones. 1, denunciamos el Pacto de San José y nos salimos de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la CIDH. 2, el organismo ejecutivo en Consejo de Ministros aprueba un nuevo reglamento de la ley. Y 3, denunciamos el Estatuto de Roma y nos salimos de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. De otra forma, no podemos aplicar la pena de muerte, no obstante esté vigente. Por eso es que también se da esa contrariedad, digamos, en las puertas que abre el artículo 44 y 46 de la Constitución. Pero eso lo vamos a seguir hablando en las siguientes clases. Pero esa es la respuesta concreta, Rosely. Por eso es que no se aplica la pena de muerte en Guatemala. No obstante, sí esté vigente. Gracias, Liz. Para servirles. Vean entonces, la siguiente etapa es el vacatio legis. Una vez ha sido publicada en el diario oficial, la ley tiene un tiempo muerto. A este tiempo muerto le conocemos como vacatio legis, es decir, el tiempo o el periodo o el lapso que transcurre entre la publicación de una ley y el inicio de la vigencia de la misma. La Constitución y la Ley Orgánica del Congreso regulan una regla general y regulan una excepción. La regla general es que publicada la ley, esta no cobra vigencia de forma inmediata, sino que debemos esperar 8 días a partir de su publicación íntegra en el diario oficial para que la ley surta efecto. Este plazo de 8 días o este compás de espera en lo que la ley ha sido publicada y todavía no ha entrado en vigencia es para que la población la pueda conocer y la pueda estudiar. ¿Sí? ¿Cuál es la excepción? La misma Constitución y la misma Ley Orgánica del Organismo Legislativo establece que la misma ley que estamos publicando en su contenido puede modificar este plazo. Esa es la regla general. Pero si la misma ley establece un plazo mayor o un plazo menor, ese es el plazo que vamos a aplicar. Eso quiere decir que la ley pueda decir que la ley surte efectos de inmediato, con su publicación, el mismo día que es publicada, el mismo día entra en vigencia. O puede decir que la ley entra en vigencia 3 días después, 5 días después. Por ejemplo, la nueva ley de la carrera judicial fue publicada y la misma ley establecía que iba a entrar en vigencia
3 meses después de su publicación en el Diario Oficial. Y efectivamente, a los 3 meses entró en vigencia. La ley de migración, por ejemplo, la nueva ley de migración que crea el Instituto Nacional de Migración. La ley establece que va a entrar en vigencia una vez el presidente de la República nombra al director de migración. Antes no. ¿Sí? No da un plazo específico, el presidente lo puede nombrar inmediatamente, a los 5 días, a los 2 años, a los 5 años. Sí, ahorita ya lo nombró, por eso es que la ley ya entró en vigencia. Pero la misma ley puede ampliar o puede restringir ese plazo. La regla general es que sea de 8 días. Y ojo, estos días no son hábiles, a pesar que la misma ley no lo establece. Pero para eso tenemos que tener presente lo que establece el artículo 6 de la ley del organismo judicial, que dice, la ley empieza a regir 8 días después de su publicación íntegra en el Diario Oficial, a menos que la misma ley amplíe o restrinja ese plazo. En el cómputo de este plazo se tomarán en cuenta todos los días. Aquí sí son días calendario. No importa que hayan feriados, no importa que hayan descansos, asuetos, sábados o domingos. Aquí contamos en cuenta todos los días. ¿Sí? Entonces, por favor, al artículo 180 de la Constitución le colocamos ver artículo 6 de la ley del organismo judicial y viceversa. Al artículo 6 de la LOC le colocamos ver artículo 180 de la Constitución. Después de ese plazo, ya nos encontramos en la vigencia. Es decir, transcurrido el vacatio legis, la ley cobra vigencia y se vuelve de observancia y cumplimiento obligatorio. Sí, aquí tenemos que tener en cuenta que según nuestra Constitución, la ley empieza a regir en todo el territorio nacional 8 días después de haber sido publicada, salvo que ese plazo se amplíe o se restrinja en el contenido de la misma ley. Una vez la ley se encuentra vigente, la ley ya surte efectos y es aplicable para todos. Es decir, es de ineludible cumplimiento. Nadie puede alegar ignorancia de la ley, salvo que la misma pierda vigencia. ¿En qué casos pierde vigencia la ley? Eso lo encontramos establecido en el artículo 8 de la ley del organismo judicial. Y eso vamos a continuar viéndolo la siguiente clase el día viernes. ¿Sí? Vamos a hablar de la vigencia de la ley, de en qué casos una ley pierde efecto o que una ley pierde su vigencia, es decir, deja de ser obligatoria para todos. Vamos a hablar también de los sistemas de entrada en vigencia de la ley. Vamos a hablar un poquito de la derogación y la abrogación. Vamos a hablar sobre la ley propiamente, la jurisprudencia, la costumbre, etcétera, ¿verdad? Por si ustedes quieren ir adelantando algo.